Queridos amigos, amados hermanos, tengan ustedes la más rica bendición de Dios en este día. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 3 del versículo 1 al 6, el mensaje a la iglesia en Sardis. Un mensaje muy característico porque el Señor tiene una palabra muy fuerte en esta iglesia y una verdad muy contundente. ¿Y qué es esa verdad? Es que la iglesia está muerta. Esto es terrible, pero vamos antes de comenzar el estudio bíblico a orar a nuestro Dios para que nos guíe por medio del Espíritu Santo. Eterno Dios, bendito seas por siempre. Ponemos en tus manos, mediante la obra de tu Espíritu, nos guíes y nos enseñes a través de tu palabra lo que, Señor, nos quieres mostrar a nuestros corazones. Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, y que ella produzca conversión, produzca salvación, produzca una renovación en nuestro entendimiento para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer estos 6 versículos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor bendiga ricamente su palabra. Lo más contundente vemos en este versículo, el versículo 1 dice, y estás muerto. Una iglesia muerta. Una vez escuché una ilustración donde en un pueblo muy pequeño, cuya iglesia el pastor solía poner en la cartelera una semana antes el título de su sermón. Y comenzando la semana puso el título, y el título era este, La iglesia ha muerto. Claro, la gente pasaba y cuando, por curiosidad para saber lo que se iba a hablar el próximo domingo, leyó el título, La iglesia ha muerto. A las pocas horas, todo el pueblo sabía lo que el pastor iba a hablar ese día domingo. Y le preguntaban al pastor cuando lo veían en la calle, y él les decía, venga el domingo, allí vamos a eh, escuchar aquello. La iglesia ha muerto. Cuando llegó el domingo, a la hora, aún las puertas estaban cerradas, la gente esperaba en la vereda, y el pastor abre la puerta de la iglesia. Y todos con voz de asombro dijeron, ¿pero qué es aquello? ¿Qué era lo que estaban viendo? Estaban viendo en la plataforma de la iglesia un ataúd. Y sorprendidos le preguntaban, pero pastor, ¿quién ha muerto? ¿Cómo no nos dijo nada? ¿Qué es lo que ha sucedido? Un momento, hagan silencio. Hagan una fila, acérquense al ataúd y allí van a ver la persona que ha muerto. Entonces todos los que habían ido ese domingo se acercaron, hicieron la fila y comenzaron uno a uno a acercarse a ver en ese ataúd quién estaba allí y de quién se trataba y cómo era que no sabían nada de que alguien hubiera fallecido. Para sorpresa de todos, cuando iban llegando y estiraban la cabeza y bajaban sus ojos para ver adentro, encontraban sus mismos rostros reflejados en un espejo, dentro de ese ataúd. La gente sorprendida, uno a uno, mientras iba viendo su mismo rostro en un espejo dentro de ese ataúd, se iba sentando en el sermón.
Y ahí todos comenzaban a entender cuál iba a ser el mensaje del pastor. La iglesia ha muerto. Algo muy parecido vamos a ver hoy en la iglesia en Sardis. Sardis era una de las ciudades más importantes y poderosas que había allí en la península, en la península de Anatolia o en lo que hoy es Turquía, o lo que hoy vemos que estaban allí aquellas 7 iglesias. Y vemos este mensaje comenzando acá en el capítulo 3, el mensaje en Sardis. Sardis era una ciudad, como hemos dicho, muy poderosa. El rey Creso del año 530 antes de Cristo, un hombre muy poderoso, tan rico por las riquezas que se obtenían de la misma región. El oro que salían de las minas, había minas de oro debajo de la misma ciudad y se dice que pepitas de oro recorrían el río. Bueno, Sardis fue invadida en 2 oportunidades por sorpresa y sacudida. Al tiempo en que el apóstol Juan escribía este mensaje a la iglesia de Sardis, la iglesia estaba allí pasando una situación muy particular, de mucha liviandad espiritual, de no estar correctamente en las cosas del Señor. Pero lo que observamos sobre todo es este mensaje particular que el Señor tiene para entregar en la iglesia. Vamos a ver estos 6 versículos en sus 6 puntos. Primero, el Señor Jesús en su presentación, el versículo 1. Luego, el conocimiento del Señor Jesús en el versículo 2, dice en el versículo 1, perdón, dice, yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Luego la exhortación del Señor Jesús, aquí lo vemos en el versículo 2 y 3, pero también vemos el juicio del Señor Jesús en el versículo 3 y por último el reconocimiento del Señor Jesús. Vamos a comenzar a ver en estos breves versículos este mensaje tan poderoso y contundente y llamativo y que debe tomar mucha atención en nuestra vida y en la de ti, mi querido oyente. No vaya a ser cosa que tú seas como la de aquellas personas que se iban acercando a ese ataúd y cuando veían allí adentro encontraban su rostro reflejado. Comenzamos y dice la presentación del Señor Jesús de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En primer lugar, el Señor Jesús siempre se presenta a cada iglesia cuando le escribe con una característica especial de su esencia divina. Y acá se va a hacer mención, el que tiene los 7 espíritus. Es curioso cuando el libro de Apocalipsis comienza en el versículo 4, va a decir de 7 espíritus que están delante de su trono. Acá se está refiriendo al mismo Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo con sus 7 características. Esas 7 características las encontramos detalladas en Isaías capítulo 11, el versículo 2. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de poder, el Espíritu de inteligencia, Espíritu de sabiduría. Encontramos esas 7 características respecto de la vida de la persona del Espíritu Santo y que sobre ellas residían en la vida del Señor Jesús. Dice espíritu de consejo, de poder y de temor de Jehová que también estaban allí. 7 características. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, el Espíritu Santo estaba sobre él.
El Señor Jesús no hablaba nada que el Padre no le hubiera dado. El Espíritu Santo, el Señor Jesús hablaba todo lo que el Padre le daba y el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero también vemos que dice sobre él el que tiene las 7 estrellas. Y esas 7 estrellas, ¿a qué se refiere? Es maravilloso cuando la misma palabra de Dios se explica a sí misma. Apocalipsis 1:20 y dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Se refiere al mismo pastor o anciano o representante de cada una de esas iglesias. Habiendo encontrado esta característica especial, el Señor, quien tiene el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, tiene un conocimiento muy especial y particular en la iglesia de Sardis. Una verdad contundente, con poder y con consejo y con temor del Señor. Va a dar esta verdad, que vos tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pasemos a lo siguiente, al conocimiento del Señor. Es lo que hemos leído en el versículo 1. Yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Es muy llamativo cómo en todos los tiempos han surgido iglesias. ¿Qué es de Sardis hoy en día? Sardis está en ruinas. No hay nada. La Universidad de Princeton, entre el año 1909 al 1914, hizo excavaciones arqueológicas en Sardis. ¿Y qué encontraron? Un templo dedicado a una diosa y también encontraron una iglesia cristiana. Pero nada, ni su ciudad ni su iglesia quedó allí. Es muy curioso cuando esto sucede comúnmente en las congregaciones o en las iglesias. Tienen nombre de que están vivas, pero en realidad están muertas. Entonces, allí vamos a ver lo que el Señor va a ir diciendo a esta iglesia. ¿Mm? Va a ir diciendo, muchos tienen el conocimiento del Señor, muchos creen haber tenido al Señor en sus vidas y aún así están engañados en sus mismos corazones. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 2, el versículo 23, va a decir lo siguiente, va a decir lo siguiente, que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre alguno, porque él en realidad sabía lo que había en cada uno. El Señor Jesús, con su poder de conocimiento, su poder de sabiduría, conoce lo que hay en cada uno de sus corazones, de nuestros corazones. Nosotros podemos decir que somos creyentes, podemos decir que somos espirituales, pero en realidad ni siquiera estar convertidos. Lo más curioso es que muchos creen están convertidos y no están convertidos, están convencidos y sus vidas no tienen vida. En sus vidas aún no reside el poder de una vida nueva. Aún siguen atados a sus vicios. Aún siguen bajo la prisión de maldad de sus pecados. Aún siguen en su vida sin sabor, sin esperanza, atados de temor, atados de angustias, atados de miedo, y no tienen una relación personal con Cristo porque nunca han nacido de nuevo. Entonces, están convencidos, tienes nombres, le dice el Señor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice que muchos tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El Señor Jesús mismo dijo, Mateo 7, del 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en ese día, hablando de cuando los hombres se presenten delante de Dios, dirán, Señor, en tu nombre hicimos obras, hicimos milagros, levantamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero el Señor les dirá, nunca los conocí, apártense, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. Qué feo será esto y qué espantoso. Qué importante es que comiences a prestar atención a cómo el Señor continúa su mensaje, el conocimiento del Señor Jesús. Y le va a decir allí, sé vigilante. Y esto se refiere en primer lugar a despertarte. ¿Mm? Sé vigilante. Sardis había sido invadida en dos oportunidades. Una ciudad que por su riqueza y su poderío económico creía ser una ciudad que era invencible. Era una ciudad que no podía ser invadida porque encima estaba edificada sobre una colina con cuatro lados que la protegían sobre aquella colina, pero no se habían dado cuenta que había una quebrada, un punto débil, donde Ciro, cuando le invadió, el mismo Ciro de la Biblia, cuando la invadió, envió sus escaladores por su punto débil. Y sus centinelas durmiendo, tranquilos, no velando, diciendo nadie va a llegar hasta acá y nos va a poder destruir. Así, aquella ciudad de Sardis fue invadida. Y lo mismo pasó en una situación posterior, en 3 siglos después, en el año 200 después de Cristo. Como hemos visto, hoy de Sardis no se encuentra absolutamente nada. Efesios 5:14, el apóstol Pablo nos exhorta diciéndonos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dice la palabra que todas las cosas son puestas en evidencia por la luz y que vergonzoso es hablar lo que aquellos que se deleitan en sus pasiones o en su pecado hacen en oculto. Pero cuando viene de la luz, todas las cosas son hechas manifiestas por la luz. Por lo tanto, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. También le dice a la iglesia, versículo 2, afirma las cosas que están para morir. Claro, no había vida espiritual entre los hermanos, no eran hermanos, o sea, estaban muertos, pero había su organización, su programa de reuniones, sus autoridades en cuanto a los pastores, los ancianos, los diáconos, estaban todas aquellas cosas muy bien llevadas, pero si no había vida espiritual, pronto iban a morir. Es como si tuvieras un hermoso auto, 0 kilómetros, muy lindo, pero no tuvieras el combustible para hacerlo funcionar. Y si no tiene una gota de combustible ni un litro de combustible, te aseguro que no podrá ser movido ni arrancar ni siquiera 1 metro, porque está muerto, porque no tiene poder, porque no tiene vida. ¿Cuántos hermanos, entre comillas, o personas o miembros de la iglesia que creen ser miembros de la iglesia, están convencidos y no están convertidos? En sus vidas no actúa el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Aún siguen esclavos en sus vicios y pecados. Aún siguen en sus prisiones de maldad. Aún sigue en su cobardía, llenos de temor y de angustias por las cosas que suceden en el mundo. No tienen victoria sobre el pecado, no testifican acerca de Cristo, no dan testimonio del Señor Jesús a los que les rodean, no viven una vida de gozo y de paz. Y su religiosidad y su vida es solo superficial, pero adentro están vacíos. Y estas cosas están pronto para morir.
Dice también, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sus obras eran incompletas. ¿Por qué? Porque no había vida. Estaban huecos, estaban vacíos. Y, y allí, en esa manera, dice en la nueva versión internacional, no he hallado tus obras cumplidas, llenas a los ojos de Dios. Su corazón no era perfecto, su corazón no era recto, sus obras no eran cumplidas. Es que el que cree poder hacer la voluntad de Dios o vivir una vida moralmente recta delante de Dios, pero no tiene al Espíritu Santo en su corazón, sus obras no van a ser perfectas delante de Dios. Si vos crees que podés apartarte del pecado sin conocer al Señor, es imposible. La naturaleza caída y pecaminosa en nuestro corazón es aún más fuerte, pero cuando hemos recibido la vida de Cristo, entonces esta tiene poder. La vida de Cristo, el Espíritu Santo, es quien tiene potencia. El mismo poder que obró en la resurrección de Jesucristo para levantarle de los muertos, es el mismo poder que ha resucitado y que va a resucitar tu vida muerta espiritualmente y que te va a dar poder para tener victoria sobre tus malos deseos, sobre tu cobardía, sobre tu malicia, sobre cualquier prisión en la que te hayas encadenado a causa de tu naturaleza vieja. Mira lo que dice. Y acá viene la exhortación, acuérdate pues de lo que has. Y acá venimos a, a a traer a la memoria lo que Dios ha venido hablando durante mucho tiempo a tu vida, el mensaje de salvación. Abuelos, o a través de algún vecino, a través de tus padres. Muchos hijos de creyente viven esta vida, una vida de no tener una vida verdaderamente convertida. Y sus vidas creen que la salvación se les ha transmitido por tradición. Y en sus vidas creen que por tener tal vez cierto renombre de familia ya en la fe, creen que ellos también han adquirido la vida eterna. Pero confundidos y errados, convencidos, ciegos en su pecado y en su iniquidad y en su inmoralidad, no entienden y no ven, están ciegos. Por eso dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, no dejes de prestar atención. No todo el que me llama, dijo el Señor Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y qué feo sería que el Señor te diga, nunca te conocí. Dice allí, guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué es lo que tienes que guardar? Ese mensaje, esa semilla de la buena noticia. Los que estamos en Cristo, mantenemos esa semilla todos los días de la vida. Y en algún momento o de alguna manera recordamos qué sería de nosotros si no estuviéramos en el Señor. Recordamos el día en que el Señor nos ha tomado en sus brazos, nos ha dado vida nueva, nos ha traído a Él y nos ha convertido a una vida nueva. Pero acá dice, arrepiéntete. Y esto implica una urgencia en un cambio de mentalidad, en un pedir perdón al Señor de todos tus pecados y de reconocerle como tu Salvador personal. Sigue diciendo este mensaje, esta carta, tiene un mensaje de juicio. Dice, ¿cuál es ese juicio? El Señor vendrá sorpresivamente. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto le había pasado a la ciudad de Sardis en dos oportunidades y tal vez el Señor hacía alguna referencia a esto. Así como sorpresivamente la iglesia no muerta por no tener vida, por no estar velando. El Señor vendrá. Dice, el Señor vendrá como ladrón.
¿Esto qué significa? De manera sorpresiva. Y de manera en que dice, uno no sabrá a qué hora vendré sobre ti. En Mateo 25:13 encontramos aquella enseñanza sobre las 10 vírgenes. Sin embargo, todas ellas estaban esperando al esposo, tenían sus lámparas, pero solo 5 prudentes tenían aceite en esas lámparas. Pero había otras 5 vírgenes insensatas y no habían tomado aceite para que sus lámparas permanecieran encendidas. Cuando escucharon que el esposo venía y vieron que sus lámparas ya se les apagaban, entonces les pidieron a las otras, ¿por qué no nos dan un poco de su aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Pero ellas prudentemente le dijeron, mira, para que a nosotros no nos falte el aceite, vayan y compren, así no nos falte el aceite a nosotros. Cuando fueron, el esposo llegó y las hizo entrar a las vírgenes eh, prudentes. Y cuando las otras vírgenes llegaban y ya el esposo había entrado, golpeaba y le decía, abrinos, aquí estamos afuera. Pero el esposo les dice, no, no, yo a ustedes no las conozco, no las conozco. Y así dice la palabra y enseña que debemos velar porque no sabemos el día y la hora en que el Señor vendrá, en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora te hago esta pregunta. Tal vez pensás que el Señor eh, en la eternidad pueda haber alguna buena obra en tu vida. O tal vez pensás que puedes estar tranquilo en tu vida actualmente. Pero el hecho de velar te significa estar atento y te significa estar preparado, con el pasaje sacado, con el pasaje ya listo para que cuando el Señor venga te halle con aceite en esa lámpara. También dice la palabra que los malos perecerán. El Salmo 1, el versículo 4, versículo 6, como la palabra ya enseña desde tiempos muy antiguos que los malos son como el tamo. ¿Qué es el tamo? Es la paja que vuela en los campos, que son llevados por el viento. Dice que así son los malos. Estos no se levantarán en el juicio de los justos, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué importante es, mi amigo, tengas en cuenta de qué lado estás. ¿Estás en el camino de los que siguen el temor del Señor y de los que buscan su justicia? ¿O estás en el camino de aquellos que son como el tamo, que son llevados por el viento? Cuando viene la prueba espiritual, aún en la iglesia, en la casa de Dios, como pasaba en la iglesia de Corinto, por sus divisiones que había, Pablo les dice, 1 Corintios 11:19, es necesario que haya entre ustedes disensiones. ¿Para qué? Para que se haga manifiesto los que realmente son aprobados. Aquellos que no son desaprobados, aquellos que, perdón, que son desaprobados o que no son aprobados, no tienen raíz. Y como aquella semilla que pronto cuando sale el sol y que está echada sobre la piedra y porque no tiene raíz, entonces dice que florece pero luego se quema porque no tiene raíz y muere. Así pasa muchas veces en la iglesia cuando vienen las circunstancias de prueba, cuando vienen las circunstancias de disensiones, de divisiones, cuando el pecado empieza a aparecer. Pero esto es necesario, dice el Señor, para que se haga manifiesto entre ustedes los que son aprobados, como ladrón en la noche. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14. El Señor vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente. Él no dio hora, Él no dio día. Nosotros decimos el Señor viene pronto, porque esto puede ser ahora, puede ser en unos minutos, puede ser mañana o puede ser dentro de muchos años. Pero vemos
por los acontecimientos mundiales y por lo que Dios va marcando realmente en el cumplimiento de su palabra. El Señor ya está ahí para venir. Y es importante, en este pasaje se nos enseña a que si Él va a venir, el día del Señor va a venir, entonces ¿cómo nosotros no debemos prepararnos de una manera de andar santa y piadosa de vivir? ¿Cómo no debemos estar esperando y apresurarnos la venida del Señor? Y nos enseña ese pasaje a ser diligentes para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El Señor viene. He aquí yo vengo como ladrón. Apocalipsis 16:15. ¿Por qué? El Señor se va a llevar a su iglesia. El Señor se va a llevar la iglesia de este mundo, a su esposa amada. Y dice, bienaventurado, doblemente feliz, el que vela, es decir, el que está despierto y guarda sus ropas, en un sentido espiritual. Sus ropas están emblanquecidas con la sangre del Cordero. El que vela, ¿quién es? El que ya está preparado. La pregunta que a mí me trajo al Señor casi a los 6 años fue esta: ¿estás preparado para cuando venga el Señor? Y yo no sabía cómo era y qué había que hacer para estar preparado. ¿Y qué había que hacer? Creer en Él, arrepentirse, pedir perdón de los pecados. Mira que el Señor puede venir ya, el Señor ya viene. Y, y tenía que estar listo. Bueno, bienaventurado el que vela, el que está despierto y no se duerme. Vemos el reconocimiento del Señor, el último punto. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vemos acá el reconocimiento del Señor. Esta iglesia no solo era todo reproche o no solo era todo reprensión, sino también había una palabra de elogio o de reconocimiento. Pocas personas fieles, pocas personas verdaderamente cristianas. No eran nominales, estos eran reales. No solo eran de profesión de fe, sino que en la vida interior tenían vida viva, tenían vida verdadera. Estos no mancharon sus ropas con la fornicación, con la idolatría, no se mezclaron con la mundanalidad, ni con el materialismo, ni con toda clase de idolatría que llena el corazón y saca a Dios de su lugar. Y les dice, yo les voy a hacer que anden conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Estos son dignas no significa que sean dignas por sus obras, porque no por obras vamos a ser salvos, como dice Efesios 2:8. No somos salvos por obras, sino por la gracia preciosa de Jesucristo. Somos salvos por fe, por gracia. Y esto no es de nosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Qué maravilloso es esto, que entiendas que la salvación el Señor te la ha regalado y que solo debes tomarla con temor en el Señor, con arrepentimiento sincero y creer en Él de todo tu corazón. Y se andarán conmigo en vestiduras blancas. Es precioso cuando vemos a través de la Biblia esas vestiduras blancas. El Señor Jesús en la transfiguración, en el monte, cuando estaba con sus 3 discípulos, dice que sus ropas se hicieron blanquísimas, más blancas que ningún lavador en la tierra las puede hacer, tan blancas. Apocalipsis 4:4, encontramos allí cómo los ancianos, los 24 ancianos tenían ropas blancas, vestiduras blancas. El 6:11, aquellos mártires tenían vestiduras blancas, que habían muerto durante la tribulación, tenían vestiduras blancas. El 7, del 9 al 13, también vemos a aquellos que morían o que van a morir en la gran tribulación, tienen vestiduras blancas.
y que han sido emblanquecidas con la sangre del Cordero. Ahora, en el capítulo 19, el versículo 14, dice, aquellos ejércitos celestiales que descenderán con el Señor desde los cielos, dice que vienen con vestidos finísimos, blancos, de lino fino. Esto implica la pureza. Esto significa la pureza. Significa que allí el Señor ha limpiado todo pecado y son emblanquecidos esas vestiduras con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo, con su sangre derramada en la cruz. Al Señor le costó el sacrificio de su propia vida para que en Él pudiéramos tener vida eterna, para que pudiéramos ser limpios de todas nuestras malas obras, de todas nuestras inmundicias, de todas nuestras inmoralidades, de todo pecado en la vida, homicidio, asesinato o lo que fuese, y Él puede emblanquecer nuestras ropas. Dice otra maravillosa verdad y reconocimiento: su nombre no será borrado del libro de la vida. Y lo maravilloso es que aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y no han manchado sus ropas y que el Señor los ha lavado con su preciosa sangre, están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 muestra aquellas enseñanzas futuras sobre el juicio final. Aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Querido amigo, ¿estás preparado? Tu nombre, inscrito en el libro de la vida, nunca será borrado. Nunca será borrado si realmente de todo tu corazón has puesto tu confianza total en obediencia a estas buenas noticias, de creer en Jesucristo, de creer que Él murió y resucitó, de arrepentirte de tus pecados y de aceptar que solo su sangre preciosa te puede dar perdón y vida eterna. El reconocimiento más precioso que encuentro acá es este que dice que Él confesará su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. El Señor dirá en aquel día, cuando estemos delante de Él, ellos me pertenecen, acá están sus nombres, estos me pertenecen, estos son míos. Tú me los diste, Señor, tú me los diste, Padre, y acá están. Ninguno de ellos se perdió. Esas preciosas palabras que el Señor Jesús dirá y que nos confesará y reconocerá delante del Padre y de sus santos ángeles, diciendo que le pertenecemos. Qué maravillosa expresión, qué grande seguridad, confianza podemos tener en esta roca eterna, maravillosa, segura, que es Cristo el Señor. Dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Este es el último versículo. Que tus oídos no estén sordos. Que el Señor te limpie. Que de todo corazón abras tus ojos. La palabra de Dios ha sido revelada. El Señor Jesús ha sido revelado. Él ha descendido desde lo alto. Pero el hombre cierra sus oídos y tapa sus orejas y tapa sus ojos porque no quiere ver y no quiere creer y no quiere entender y resiste al Espíritu Santo y no quiere arrepentirse y no quiere venir a la luz para que sus obras sean manifiestas en Dios, sean reprendidas delante de Dios, sean expuestas para que el Señor limpie, para que el Señor perdone, sino que permanece en tinieblas, en su deleite pecaminoso, carnal. Y dice que muchos aún habiendo entendido el juicio de Dios, no solo siguen practicando su misma vida pecaminosa, alejada de Dios, sino que también se complace con los que le practican. Mi querido amigo, no sea esta tu condición hoy. Ten en cuenta que el juicio de Dios es según verdad en su palabra, que el Señor es verdadero
y Él todo lo que envió lo va a cumplir. Ahora, qué maravilloso sería que tus ropas estén blancas, vestidas, tus vestidos sean blancos, con la sangre preciosa de Jesucristo. Tu nombre es escrito en el libro de la vida y una confesión segura del Señor Jesucristo delante del Padre y de sus ángeles, que te dirá tu nombre. Él me pertenece, mi querido Padre. Él me pertenece. Él es mío. Y esta es la seguridad más grande que podemos tener. La salvación maravillosa es de Él, no es nuestra. La salvación la hace Cristo por el poder de su obra, porque Él nos buscó, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A Dios sea toda la gloria, toda la honra, y que en este día puedas reflexionar verdaderamente en tu corazón si tu nombre verdaderamente un nombre con vida. ¿M? Tienes nombre de que tienes vida. Dice al comienzo de este mensaje, has muerto. Ahora, qué importante que este mensaje diga de tu vida, tienes nombre de que tienes vida y verdaderamente estás vivo. Yo le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Él es mío, Él me pertenece. Él tiene vestidos blancos, porque han sido emblanquecidos con la sangre preciosa de Cristo. Su nombre no ha sido borrado del libro de la vida. Él me pertenece. Que a Él sea toda la gloria. Oramos, Señor, te pido y te doy gracias. Te pido por mis hermanos para que sean fortalecidos en la fe cada día, para que sean llenos de tu espíritu y para que, Señor, de la misma manera vivamos bajo el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nuestras vidas, Señor, sean acorde a la profesión de nuestra fe. No algo ficticio, ni fingido, ni mentiroso, ni con engaño, sino que sea real. Y una vida, Señor, llena de tu poder, de vivir en el poder sobrenatural del Hijo de Dios, del Espíritu Santo, de ti, oh Padre. El creyente, Señor, sabemos que su vida es de poder, de amor, y sabemos que su vida, Señor, es bajo la obra del Espíritu Santo. Señor, bendice a mis hermanos, que cada uno, Dios, pueda salir de sus ataduras y de todo aquello que no le deja avanzar en su vida. Que a ti sea la gloria, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente, reflexiona, piensa, y si el Señor permite, nos vemos, si Él no viene antes, nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias.